El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Ministra de Planificación expuso a diputados realidad y propuestas de cambio en empleo público. ICE se opone a reforma que plantea bajar precio de energía eléctrica. Guanacastecos tendrán moderno mercado regional en Carrillo. Colegios profesionales piden nuevo proyecto para regulación de universidades privadas. Y presidenta ejecutiva de Habdeba evade responsabilidad por construcción de muelle ilegal. Vamos al detalle de las informaciones. La defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, y la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero, comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos para referirse a la situación de los ciudadanos indígenas costarricenses, con énfasis especial en los habitantes de Salitre Punta Arenas. Ambas comparecientes hicieron una evaluación luego de visitar la zona en días recientes. La ministra de Justicia explicó que el problema de la tenencia de la tierra indígena es una situación muy compleja, que data de varios años, pero que es imperativo resolver. Los reclamos por los territorios indígenas, por parte de grupos indígenas, se remontan a años atrás. Tengo un recorte interesantísimo de La Nación de hoy hace 50 años, donde en 1965 un grupo de indígenas borucas acudió al señor presidente de la República solicitando apoyo porque estaban siendo desalojados de sus territorios. La defensora indicó que en Salitre específicamente existen quejas acerca de la seguridad, las negociaciones que se han dado a lo largo del tiempo y también en educación. Con los pueblos indígenas hay una deuda de escucharles y es importante darles el espacio para poder escuchar a todas las partes. La diputada del Frente Amplio, Patricia Mora Castellanos, también visitó la zona. A pesar, les comentaba yo a mis compañeras y compañeros, de que le hemos dado desde este espacio seguimiento al conflicto de Salitre, al poner ahí nuestros pies nos damos cuenta de que el asunto es más complicado por lo menos de lo que yo en medio de mi ignorancia me había imaginado. Los diputados mostraron gran preocupación por el tema y aseguraron que el diálogo constante es necesario para superar las diferencias. La ministra de Planificación y Política Económica, Olga Marta Sánchez, expuso a los legisladores el panorama del empleo en el sector público. La jerarca enfatizó que se debe garantizar mayor oportunidad, calidad y cobertura para lograr un gobierno efectivo. Se trata en síntesis de pensar la organización del trabajo en términos de los resultados que una institución y el conjunto de ellas, de manera articulada, deben proveer a la sociedad. Depende del desempeño institucional. Al movilizarse las instituciones sobre la base de la organización del trabajo colectivo, este también debe ser sujeto de evaluación de desempeño, no solamente el individual. Con respecto a la implementación del salario único o global, indicó que no es una solución que busquen promover desde el Ejecutivo. Entre las propuestas que detalló Sánchez para ordenar el empleo público, resaltan el poner tope a pensiones y salarios de lujo, negociar las convenciones colectivas y continuar con políticas salariales austeras. Por supuesto, yo creo que ya es una necesidad que este país tiene, o sea, aquí estamos por luchar por los que menos tienen, ya los que más tienen, pues de alguna manera cuentan con mucho mejores posibilidades. No es justo que desde Hacienda se estén pagando, pensiones tan elevadas, mientras el salario mínimo en este país es todavía muy bajo y peor aún, muchísima gente que ni siquiera cuenta con ese salario mínimo. Me produce una tremenda frustración que usted hoy nos anuncie como uno de los elementos, de los pocos elementos de política a implementar, algunos puntos que son relevantes y muy necesarios, como limitar las anualidades en el 2.54, como el cambiar el nivel de método de evaluación pasando de bueno a muy bueno, y que nos indique como uno de los puntos y de sus grandes logros que en menos de una semana va a presentar un proyecto a la Asamblea Legislativa. Cerca de 305,000 personas están empleadas en el sector público, lo que equivale al 15% de personas ocupadas en el país. La titular de Planificación manifestó que no es necesario disminuir planillas para reducir el déficit fiscal. Conformar ahora, invitar a la conformación de la Comisión Especial Mixta, lo que hace es de trasladar para acá una discusión donde no hay un proyecto del Ejecutivo.
no ha dicho que respalda el proyecto que nosotros presentamos el año pasado. No hay una propuesta concreta, no hay un compromiso de ellos con el tema del salario único. El mismo presidente dijo hace poquitos días y ella misma dijo que no estaban comprometidos con el salario único. Al mismo tiempo, el presidente ejecutivo del ICE adopta, y su consejo directivo, un salario único para el pago de la remuneración a los empleados de esa institución. Y entonces hay contradicciones en la administración Solís Rivera por todo lado. Yo creo que el empleo público necesita soluciones más prácticas. El gobierno le ha faltado, a nivel general, no solamente en este tema, le ha faltado ser más ejecutivo, ser más práctico y más directo en la solución a problemas que están afectando la economía de los costarricenses. Estamos los costarricenses pagando privilegios excesivos, estamos pagando pluses salariales injustificados y especialmente estamos pagándole a empleados que no están dando la talla, que no son necesariamente los mejores empleados de las instituciones. También el gobierno propone la revisión en pluses como dedicación exclusiva, anualidades y las estructuras de puestos y plazas vigentes. Y yo creo que por lo menos con la presentación de ella está quedando demostrado de que para poder hablar del empleo público es un asunto más integral, es un asunto que requiere más tiempo, que requiere más análisis, pero también requiere de algo muy importante que yo quiero ver aquí en la Asamblea, acuerdo político. La ministra solicitó crear una comisión legislativa que analice el empleo público. Además, anunció que presentarán un proyecto de ley para evaluar el buen desempeño del trabajador público. El plenario legislativo aprobó en segundo debate un empréstito por $48 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE para la construcción del mercado regional Chorotega. Su construcción se realizará en la localidad de Sardinal, en el cantón de Carrillo, Guanacaste. Se le suman $4.6 millones girados mediante contrapartida para una inversión total de $52.6 millones. Se estima que el proyecto beneficiaría a unas 400,000 personas, incluyendo a los 11 cantones de la provincia de Guanacaste, así como Upala, Lepanto, Cóbano y Paquera. El proyecto generará alrededor de 500 empleos directos y contará con espacios para la venta de frutas y verduras, granos básicos, carnes, entre otros. El presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, se presentó en la Comisión de Económicos para referirse a una iniciativa que reformaría la ley de la ARECEP para bajar las tarifas eléctricas. Obregón justificó su postura al alegar que esta reforma al artículo 31 de la mencionada ley podría atentar contra la estabilidad del instituto. En el cual pues en realidad el ICE no puede estar de acuerdo con esa modificación, porque en realidad el objeto fundamental de la ley de regulación es mantener el equilibrio financiero del prestador del servicio, y el ente regulador, la ARECEP en este caso, es muy cuidadoso respecto a que los costos que se incluyan en las peticiones tarifarias sean los costos que están directamente asociados al servicio. Por su parte, diputados como Humberto Vargas Corrales criticaron el manejo a la institución durante los últimos años, cuando se han tomado decisiones que atentan contra la estabilidad financiera del instituto, que ha incrementado así sus tarifas. Entonces, ¿qué junta directiva pudo haber tomado el acuerdo de pagar tasas de interés del 13% y a plazos de 12 años, sabiendo que el impacto que eso iba a generar sobre la tarifa? No estamos hablando que hay miembros de junta directiva que son ignorantes, no, todos son gente preparada. Es más, hasta el más humilde de los costarricenses, cuando calcula que si puede comprar o no puede comprar su casa, ahí necesita plazo y una tasa razonable. El proyecto continuará siendo estudiado en comisión. La Federación de Colegios Profesionales pidió a los diputados que integran la Comisión de Ciencia y Tecnología un nuevo texto para la regulación de las universidades privadas. Estiman que el proyecto 19.549 se queda corto en las potestades que debe tener el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, para supervisar las 58 universidades existentes. Carlos Rojas indicó que están uniendo esfuerzos con el Poder Ejecutivo y diputados para proponer otro que recoja la visión que requiere el país y sea una reforma integral. Según un estudio que realizaron, detectaron ausencia de los derechos de los estudiantes, carreras sin prácticas supervisadas, calificaciones subjetivas, entre otros. Ambas instituciones coinciden en la urgente necesidad de fortalecer al CONESUP mediante la aprobación de normas de control de la calidad de las universidades privadas para el futuro de los jóvenes.
La Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico recibió a la presidenta ejecutiva de Habdeba, Ann McKinley, a José Luis Díaz, jefe de seguridad de esa institución, y a Anita McDonald, representante de Incopesca, para abordar el tema de un muelle declarado como ilegal en Bahía Portete de Limón. McKinley explicó que dentro de las funciones de Habdeba no se encuentra la de fiscalizar la construcción de los muelles, pues la labor de la entrega de permisos corresponde a la Municipalidad de Limón, los permisos de operación le corresponden a Incopesca y las tierras donde se erigió el inmueble pertenecen al ICT. A juicio suyo, el control, la regulación, la vigilancia del debido uso del muelle de Portete es responsabilidad de quién. Primero, no es responsabilidad de Habdeba. ¿De quién es responsabilidad? Depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de permisos de construcción, le corresponde a la municipalidad. Y si estamos hablando del lugar donde se ubica Bahía Portete, son terrenos que le pertenecen al ICT. ¿Y el uso de materia pesquera? El uso de materia pesquera es de competencia por ley del Incopesca. Anita McDonald, por su parte, negó que la responsabilidad de fiscalizar la construcción de este u otros muelles sea de Incopesca. La estructura, esa construcción que incursiona en territorio patrimonial del Estado costarricense, que el Estado debe vigilar, debe controlar, debe garantizar, es Incopesca quien dice que eso está bien construido y que está derecho. No, señor. Dice la representante de Incopesca que no, dice la presidenta ejecutiva de Habdeba que sí. McKinley además declaró que la reunión realizada en días pasados en el lugar y que contó con la participación del ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, se dio en conjunto con un grupo grande de pescadores y no solo con la persona que realizó la construcción de este muelle. En la Comisión de Economía Social Solidaria, el ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, solicitó contemplar el fortalecimiento del cooperativismo y solidarismo como parte de la economía social. Entre las propuestas, el jerarca planteó universalizar el solidarismo en el sector público y otorgar mayores garantías al cooperativismo. El ministro planteó revisar el artículo 5 del proyecto 19.654, en el cual se contempla el registro de empresas que encajan en el modelo social solidario. Pese a las observaciones, el jerarca de trabajo se mostró a favor de la implementación de la economía social solidaria en el país, entendida como la integración de políticas públicas y el aporte de organizaciones para velar por el interés y el desarrollo común de determinada región. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.